Bueno, vamos a hablar del sangrado uterino anormal en adolescentes. Sangrado uterino anormal es el término que comúnmente utilizamos para denominar cualquier tipo de alteración que se presente en el ciclo menstrual de una mujer. ¿Por qué es importante que hablemos del ciclo menstrual? Porque el ciclo menstrual en la adolescente altera la calidad de vida, fomentando el ausentismo escolar, cambiando todas aquellas costumbres que las adolescentes tienen, dejan de hacer deporte, no van al colegio, no tienen actividad social. Entonces es importante que nosotros podamos determinar cuáles son las características normales para así poder decir qué es lo patológico y poder enseñarle a las adolescentes y sus cuidadores. Los objetivos de esta charla hoy son identificar las características del ciclo menstrual normal en la población adolescente, proporcionar un enfoque coherente para la evaluación de adolescentes con sangrado uterino anormal y desarrollar pautas de tratamiento del sangrado uterino anormal en esta población. El ciclo menstrual normal, si ustedes ven, a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, que es quien más tiene estudios al respecto de la menarquia, los signos de pubertad cada día van disminuyendo en edad y es así como la definición de pubertad precoz tiene un cambio, pero la edad de la menarquia ha mantenido estable y oscila en casi todos los países entre los 12 y los 13 años. Cerca del 90% de las chicas a los 14 años ya habrán tenido su primera menstruación. Entonces, aquí va el primer mensaje que les quiero dejar el día de hoy. Debido a la disfunción ovulatoria, en los meses posteriores a la menarquia pueden presentarse menstruaciones irregulares e impredecibles, abundantes y prolongadas, pero que rara vez van a estar saltadas o falladas durante 3 meses seguidos. Esto en los 2 primeros años posmenárquicos es normal y es el primer mensaje que tenemos que transmitirle a las mamás y a las adolescentes. Entonces, para definir normal, la FIGO desde 2011 publicó este artículo que ha ido haciéndole unas actualizaciones. Para hablar de normal utilizamos el sistema número 1. El sistema 1 es donde están englobadas todas las terminologías y definiciones. Y el sistema 2 es donde vamos a tratar de dilucidar la etiología del sangrado. Términos como metrorragia, menorragia, polimenorrea, sangrado uterino, la FIGO nos aconseja dejarlos en desuso. ¿Por qué? Porque tienen la tendencia a ser vagos en su definición y nos confundimos de médico a médico e incluso en las explicaciones que le damos a los pacientes. Por lo tanto, para hablar de ciclo menstrual normal, debemos definirlo en cuanto a las siguientes características. Primero, la característica de frecuencia. Debemos considerar que un ciclo normal tiene una frecuencia, por así decirlo, normal, cuando oscila entre 24 y 38 días. Y en ese pequeño recuadro amarillito puse las características que nos recomienda el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en su artículo publicado en el 2015 que reevaluó y ratificó en el 2020. Vemos que para adolescentes la frecuencia del ciclo menstrual oscila entre 21 a 45 días. Esto va a ser normal y esto hay que explicárselo siempre. La otra característica es la duración. Para FIGO, la duración normal no debe exceder los 8 días. En el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia nos dicen que las adolescentes no deben tener menstruaciones mayores de 7 días. La regularidad normal es una variabilidad entre ciclo y ciclo que sea entre 7 a 9 días. Si la variabilidad entre esos ciclos excede los 9 días, nosotros deberíamos considerar que es un ciclo que está irregular. Y el volumen lo clasificamos como escaso, normal y abundante. En las adolescentes, el Colegio Americano nos recomienda que utilicemos las tablas pictóricas para que ellas puedan definir qué es lo poco y qué es lo mucho. Pero en realidad, en las adultas, las tablas pictóricas, el valor que tienen en materia de diagnóstico es para evaluar cómo les está yendo a la paciente en el tratamiento. La paciente al principio tenía que cambiar 6 paquetes de menstruación, ahorita cambia 2 toallas y así nosotros vamos viendo cómo a medida que va avanzando en el tratamiento, la paciente va mejorando. Hay que enseñarles que el volumen normal debe ser entre 30 y 80 mililitros por menstruación y que cada paquete, y decirles que ellas pueden calcular cuánto pierden dependiendo si usan toallas higiénicas, si usan tampones o si usan copa menstrual.
Las millennials hoy casi todas usan copa, entonces nosotros tenemos que estar familiarizados con el uso de la copa. Yo le decía los otros días a una mamá, mira, nosotras antes no pensábamos ni en las ballenas ni en el planeta. Compramos nuestra bolsa de toallas higiénicas porque teníamos que ponérnoslas en la menstruación. Hoy por hoy las chicas tienen otros intereses con respecto al mundo y por eso usan copa menstrual. No es por moda, es porque están comprometidas con el futuro del planeta. Entonces, también en el 2018 agregaron unos nuevos conceptos, como es el sangrado intermenstrual, que es el sangrado que se presenta entre cada ciclo. Y nosotros, en nuestra práctica semiológica, debemos ser capaces de decir si este sangrado se presenta al principio del ciclo, a mitad o a final del ciclo. Y también debemos evaluar si hay sangrados no programados con el uso o no de hormonas. Teniendo esto claro, entonces, les dejo el segundo mensaje del día de hoy. Los médicos deben educar a las niñas y a sus cuidadores, por ejemplo, padres o tutores, sobre qué esperar de un primer periodo menstrual y el rango de duración del ciclo normal de los periodos subsiguientes. Hay que hacer énfasis. Los 2 primeros años posmenárquicos van a tener estas características que podrían aparentar ser irregulares, pero aquellas pacientes que sobrepasan los 6 meses y llega el año y las alteraciones persisten, hay que decirles que cerca del 60% de estas pacientes, luego de los primeros 2 años posmenárquicos, muy probablemente vamos a estar haciendo un diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Entonces, hay que estar atentas en estas niñas en la aparición de los otros signos y síntomas de ovario poliquístico, como son la androgenización. Entonces, cuando alguien le llega a su consultorio con algo como esto, porque usted desde chiquitica la ve y le dijo que cuando tuviera la menstruación tenía que llevar un calendario menstrual, usted tiene que ser capaz de poderle explicar que eso que aparenta ser mucho a veces o irregular en unas ocasiones es normal para su edad si se encuentra en los 2 primeros años. Y también debe aprovechar para enseñarle todos los hábitos de higiene que debe tener una niña en su menstruación. Sangrado menstrual abundante es el síntoma más frecuentemente visto en las alteraciones del sangrado uterino anormal. Luego que ya nosotros definimos qué es normal, qué no es normal, y si nuestra chica está definitivamente enferma y tiene un ciclo anormal, debemos proceder a tratar de dilucidar la etiología. Y la etiología del sangrado uterino anormal, FIGO nos propone que utilicemos este acrónimo. El acrónimo tiene 2 componentes, el componente PALM y el componente COEN. El componente PALM vamos a verlo en muy escasas ocasiones en la paciente adolescente, pero hay excepciones, sino que me lo diga Rafael Padrón, que está aquí, que tuvimos una niña de 15 años con unos pólipos que podíamos ver desde la vagina y el doctor Padrón resolvió el caso en la clínica maternidad Rafael Calvo por histeroscopia. No sé si lo recuerda, Rafa. Pero en las niñas, lo que más comúnmente vamos a ver son todos los componentes que se encuentran en la parte de COIN. Entonces, aquí va el tercer mensaje. Al obtener un historial médico, es importante identificar los factores de riesgo, los trastornos hemorrágicos, así como las condiciones médicas que alteran el manejo que nosotros vamos a instaurar en una paciente a la cual ya le diagnosticamos un sangrado uterino abundante. En las adolescentes con sangrado menstrual abundante, típicamente no requiere un examen con espéculo. Requiere más que conversemos con ella y podamos indagar acerca de todos sus antecedentes personales. Entonces, para empezar a desglosar el acrónimo COEN, voy a iniciar por la O. ¿Y por qué inicio por la O? Porque el 95% de las adolescentes con un sangrado uterino anormal tienen un trastorno de la ovulación. Y típicamente el sangrado se presenta como sangrados uterinos infrecuentes que luego son precedidos por sangrados menstruales abundantes, voluminosos y a veces duraderos. Cuando tenemos un sangrado anovulatorio o por problemas de la ovulación, tenemos que mirar si la causa de la anovulación es por síndrome ovario poliquístico, es decir, no conocemos la causa, o si tiene alguna causa como es la obesidad, resistencia a la insulina, enfermedades tiroideas, hiperprolactinemia, hiperplasia adrenal congénita no clásica, o si son niñas que están sometidas a estrés de diferentes tipos, no solo el estrés académico, también las niñas que hacen deportes pueden presentar este tipo de alteraciones en la ovulación. Siguiendo con el acrónimo, ahora vamos a regresarnos hacia la C y vamos a hablar de las coagulopatías. 20% de las adolescentes con un sangrado uterino anormal
que se caracteriza por un sangrado abundante y duradero van a tener un trastorno hematológico. Entonces, cuando usted tiene una paciente cuya menarquia fue típicamente abundante y prolongada, este suele ser un signo centinela para que nos haga clic en la cabeza y busquemos diagnosticar un trastorno de la ovulación en esta adolescente. Estos son los otros tipos de trastornos hematológicos que podemos observar en una paciente adolescente y nosotros tenemos que estar familiarizados con ellos porque tenemos que pedir la batería de laboratorios que nos permitan hacer diagnóstico. El diagnóstico de síndrome de von Willebrand, que es la patología hematológica más frecuentemente diagnosticada en sangrado menstrual abundante del adolescente, suele ser un diagnóstico difícil de hacer y por lo general, cuando ordenamos los laboratorios de inicio, no vamos a obtener realmente información que sea relevante para este diagnóstico, pero que sí nos va a permitir hacer un acercamiento. Siguiendo con la EM, vamos a encontrar las causas endometriales y las causas endometriales se refieren a una deficiencia en la producción local de vasoconstrictores como la endotelina 1, la prostaglandina F2-alfa o lisis acelerada del coágulo. También vamos a encontrar una mayor producción local de sustancias que promueven la vasodilatación como la prostaglandina E2 y la prostaciclina. Y las causas iatrogénicas, que por lo general y típicamente vamos a observar sangrado menstrual intermenstrual y es el componente principal de esta clasificación. Incluye el uso de anticoagulantes que en las clasificaciones anteriores las incluíamos en las causas de coagulopatías, también las usuarias de anticonceptivos hormonales combinados, algunos antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos y las pacientes que usan, tienen tabaquismo o que usan los vapeadores también con nicotina. Entonces, solamente para hablarles un poquito de von Willebrand, porque si bien solamente tiene una prevalencia de 1 en 100 en aquella paciente que tiene síntomas, pero aquella paciente que tiene síntomas asociados con las alteraciones de laboratorio 1 en 1000, indiscutiblemente es la causa más frecuente de sangrado menstrual abundante de causa coágulo, de una hemoglobinopatía, de causa hematológica en la adolescente, discúlpenme. Fue descrita por primera vez en 1926, pero solo en 1900 el mundo fue capaz de desarrollar algún estudio de laboratorio que nos permitiera hacer diagnóstico. El sangrado menstrual abundante va a estar presente como síntoma en el 75 a 100% de las pacientes femeninas con déficit del factor. Aparición de moritones inexplicables, petequias y todas estas cosas vamos a observar en las pacientes y la epistaxis en un 56%. Entonces, los médicos que atienden niñas, cuando tienen niñas con problemas de moretones, de epistaxis, hay que pensar y hay que educar acerca de qué esperar con su primera menstruación. El diagnóstico de laboratorio se va a basar en hacer unas pruebas que me permitan mirar la cantidad de factor de von Willebrand que hay y la cualidad del factor de von Willebrand. Entonces, podemos utilizar de primera línea, medir las concentraciones del factor de von Willebrand. Luego que nosotros miramos las concentraciones del factor de von Willebrand, si está disminuido, tenemos que mirar si hay algún déficit de agregación plaquetaria. Y esto lo podemos mirar solicitando los exámenes como son el factor de ristocetina o el déficit de factor 8 de la coagulación. Una vez hicimos el diagnóstico, y no se pongan a hacer el diagnóstico ustedes solos. ¿Por qué? Porque la interpretación de estos tipos de laboratorios tiene muchas aristas. De hecho, solamente la concentración de factor de von Willebrand per se, cuando medimos las concentraciones vamos a tener algunos tipos de equivocaciones. Primero, porque por lo general, donde tomamos la muestra no es el sitio donde se estudia. Segundo, porque a veces tomamos la muestra con pacientes que están usando anticonceptivos. Tercero, porque es afectado por el tabaquismo. Cuarto, porque es afectado incluso por el ejercicio y por la obesidad. Entonces, todas esas cosas debemos interrogarlas cuando vamos a interpretar un factor de von Willebrand, una concentración del factor de von Willebrand. Y el punto de corte son 30 unidades internacionales por decilitro. 30 unidades por decilitro ha generado controversia porque hay muchas personas que tienen esos niveles de factor de von Willebrand, pero que nunca han presentado síntomas. Entonces, al tener esta circunstancia, uno tendría que pensar, ¿tiene o no tiene la enfermedad? Y básicamente recordemos que la enfermedad no solamente es un déficit de factor, sino que tiene que tener intrínsecamente asociado alteraciones hemorrágicas. Es por eso que tenemos que utilizar la ayuda del hematólogo para poder hacer un diagnóstico certero. Y por último, ya establecer el diagnóstico.
la paciente con enfermedad, el manejo, disculpe. La paciente con enfermedad de von Willebrand va a tener dos puntos importantes que nosotros debemos tratar de impactar. Uno, cuando se te presenta agudamente con la hemorragia, y dos, cuando tú quieres prevenir hemorragias. Para prevenir hemorragias, entonces vamos a utilizar el factor de von Willebrand, que puede ser recombinante o extraído del plasma, o podemos utilizar factor de von Willebrand con o sin factor 8 asociado. Eso dependiendo del tipo de factor de von Willebrand que nosotros diagnostiquemos, que hay tres tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, donde el tipo 1 y el tipo 3 son déficit en la cantidad y el tipo 2 es déficit en la cualidad. Afortunadamente, en el tipo 1 es el más frecuente y hay solamente un déficit, y el tipo 3 es total ausencia de factor de von Willebrand. Entonces, cuando usted tiene una niña que tuvo su primera menstruación y tuvo un sangrado menstrual abundante, usted debería utilizar herramientas como estas que le permitan mirar si esta paciente realmente tiene un trastorno de la coagulación. La forma de interpretar este cuestionario es decir, que uno de estos cuatro parámetros que están en rojo salga positivo. Si usted tiene uno de estas características en el examen clínico de la paciente, usted dice, esta paciente es altamente sospechosa, y entonces en esta paciente inicia la indicación de los laboratorios de diagnóstico. Aquí va entonces el cuarto mensaje. La evaluación mínima de laboratorio debe incluir, porque la paciente puede decirle que no ha iniciado vida sexual activa, pero muy probablemente sí. Entonces siempre debe descartar embarazo. Con la gonadotropina coriónica humana debe solicitar un hemograma completo, frotis de sangre periférica. Ayer lo vimos claramente, niveles de ferritina, tiempo de protombina, tiempo de tromboplastina y parcial de tromboplastina y fibrinógeno. ¿Por qué? Porque todas estas cosas nos van a llevar hacia algún sitio. Por ejemplo, si usted tiene un TP solito elevado, le va a hacer la primera parte del diagnóstico de un déficit de factor 7. Si usted tiene un TPT solito elevado, le va a hacer un diagnóstico de un déficit ya sea de factor 8, de factor 9 o de factor 12. Y si tiene ambos elevados, usted va a hacer, disminuidos, usted va a hacer un diagnóstico de un déficit de factor 2, o también del fibrinógeno. Y entonces, si usted se da cuenta, a pesar de que con esta primera batería no va a ser diagnóstico de von Willebrand, puede descartar las otras causas que también tienen cierto grado de frecuencia. Entonces, como lo dije anteriormente, en sangrado uterino normal en adolescentes siempre hay que descartar embarazo, trauma e infección. Siempre estudia una paciente cuando las menstruaciones no han comenzado dentro de los 3 años posteriores a la telarquía, cuando no han comenzado a los 14 años de edad con signos de hirsutismo, cuando no han comenzado a los 14 años de edad con antecedentes sugestivos de ejercicio excesivo o desorden alimenticio, no haber comenzado a los 15 años de edad. Ocurren con más frecuencia que cada 21 días o menos, o cuando ocurren entre 21 y 45 días, cuando ocurren con 90 días de diferencia entre cada ciclo, cuando duran más de 7 días, cuando hay cambios frecuentes de toallas higiénicas o tampones, realmente uno considera que es un sangrado menstrual abundante agudo cuando tiene la necesidad de cambiar una toalla por hora. El tratamiento tiene 3 pilares fundamentales. Primero, proporcionar estabilidad hemodinámica, corrección de la anemia, y segundo, mantenimiento de los ciclos normales a lo largo de la vida del adolescente. Entonces, la FIGO también nos propone que nosotros, cuando estamos evaluando a estas pacientes, logremos definir si estamos ante un sangrado menstrual agudo o uno crónico. El sangrado menstrual agudo es aquel que es tan abundante que debe requerir una intervención inmediata, porque si no, puede verse alterada la vida de la paciente. Y el sangrado menstrual crónico es aquel sangrado uterino anormal en frecuencia, regularidad, duración y volumen presente al menos en parte de los últimos 6 meses. Entonces, si tenemos un sangrado menstrual agudo, nosotros obviamente vamos a ver un sangrado intenso, profuso, activo, signos vitales que indiquen hipovolemia, hipotensión ortostática y por lo general hemoglobinas menores de 8 gramos. Una paciente así requiere intervención. ¿Cómo me devuelvo? Ayúdame acá. No se devuelve. Ay, ay.
Cuando vamos a instaurar el tratamiento de un sangrado menstrual agudo, tenemos que hacernos la pregunta si la paciente tolera o no la vía oral y si tiene contraindicaciones o no del uso de estrógenos. Si tiene tolerancia a la vía oral y no tiene contraindicaciones de uso de estrógenos, entonces nosotros podemos empezar a hacer el manejo con anticoncepción hormonal combinada con presentaciones que tengan de 30 a 50 microgramos de etinilestradiol asociados a cualquier progestina. No tiene que ser una progestina en particular, pero la gran mayoría de estudios están asociadas al levonorgestrel. Esto lo vamos a usar cada 6 a 8 horas hasta que disminuya la cantidad de sangrado y luego cada 12 horas hasta que lleguemos a tener a la paciente con una sola tableta diaria del anticonceptivo hormonal combinado. Tenemos que tener claro que tomar una tableta cada 6 a 8 horas para tratar la hemorragia uterina anormal aguda va a causar síntomas como náusea, entonces hay que utilizar antieméticos en estas pacientes. Y además tenemos que recordar que tiene una hemoglobina por debajo de 8 y muy probablemente si vamos a usar la vía oral para reparar esta situación, también vamos a usar hierro, entonces tenemos que hacer toda la profilaxis de la sintomatología gastrointestinal. Sí, definitivamente la paciente no tolera la vía oral o no tolera la vía oral, entonces vamos a usar estrógenos intravenosos. El problema es que por lo menos, no sé en otros países de Latinoamérica, pero aquí en Colombia el Premarin-IV no existe, por lo tanto, esa es una estrategia que no podemos usar acá. Cuando el sangrado es agudo, pero tiene contraindicaciones del uso de estrógenos, podemos hacer mano del acetato de medroxiprogesterona a una dosis de 10 a 20 miligramos cada 6 a 12 horas, de la misma manera que utilizamos la anticoncepción hormonal combinada, luego cada 12 horas hasta que tengamos a la paciente cada hora. ¿Y hasta cuándo? Cada día. ¿Y hasta cuándo vamos a tener la paciente con esta medicación? Hasta que nosotros creamos que la paciente está suficientemente bien estable, que tiene los suficientes depósitos de ferritina para tolerar su próximo ciclo. Los antiinflamatorios no esteroideos en este grupo etario y sobre todo en aquellas que no están diagnosticadas, si bien hay muchos estudios que nos dicen que en la hemorragia uterina normal de la adulta podemos utilizarlo y hay numerosos estudios con COX-2, con naproxeno, con el ácido mefenámico que fue primero. En esta población no lo debemos usar por una sencilla razón, porque recuerden que estamos en medio de un diagnóstico, un trastorno de un trastorno de hemorragias, entonces los AINES pueden ver afectado el transcurso de estas enfermedades. Siempre me gusta que hablo de hemorragia, hablar de Otaku. Otaku fue la médica japonesa que junto con su esposo sintetizó el ácido tranexámico. En su momento, cuando habló del ácido tranexámico, que realmente ella lo sintetizó para decir que podía prevenir la hemorragia uterina, la hemorragia posparto, todos sus colegas no le creyeron y fue durante mucho tiempo después cuando en el trial CRASH 1 y CRASH 2 demostraron que definitivamente sí era efectivo. Otaku logró ver los resultados preliminares del CRASH 2 porque ella murió a la edad de 91 años en el 2017 y recordemos que el CRASH 2 salió en el 2020. Entonces vemos que la eficacia del ácido tranexámico versus los anticonceptivos hormonales combinados es más o menos similar, disminuyen el sangrado uterino, entonces uno podría elegir en pacientes que de pronto no tienen una necesidad anticonceptiva, elegir manejar estos episodios de trastornos hemorrágicos con ácido tranexámico o aquellas pacientes que definitivamente por alguna razón tienen contraindicado el uso de estrógeno. El ácido tranexámico ha demostrado ser un agente antifibrinolítico muy efectivo para controlar el sangrado. Y si nosotros queremos prevenir y tenemos cierta regularidad de los ciclos, podemos usarlo antes de que empiece el sangrado menstrual. Estos son los diferentes estudios que están cansados de demostrar que definitivamente el ácido tranexámico sí funciona para mejorar la cantidad de pérdidas que se presentan en el sangrado uterino menstrual abundante. Entonces, cuando el tratamiento de primera línea falla, entonces podríamos utilizar algún otro tipo de tratamientos que no son de primera línea, pero que existen. Primero, el taponamiento intrauterino con balón, pero no nos equivoquemos. El balón que utilizamos en adolescentes no es el balón de Bacry que todos conocemos, sino que utilizamos una sonda de Foley y la manera de colocarla es, insuflar el balón hasta que encontremos cierto grado de resistencia en la pared uterina. Una vez encontramos este grado de resistencia, lo dejamos ahí y vamos desinsuflándolo. Una vez obtuvimos control de signos vitales, mejoramos las características clínicas de nuestra paciente y lo vamos retirando de la misma forma que se retira el Bacry.
en algunas pacientes cuando tienen sangrado uterino normal, pero que es leve a moderado, a veces, si no altera la calidad de vida, si tenemos las reservas de ferritina adecuadas, simple y llanamente observar y educar es adecuado. Pero si no, en estas pacientes que ya tenemos claro que no tienen un trastorno de hemorragia, entonces podemos usar AINES, podemos usar anticonceptivos hormonales combinados y simple y llanamente, si tiene anemia, usar la suplementación de hierro. A largo plazo, pues naturalmente tenemos que mirar cómo prevenimos que la paciente no nos llegue nuevamente a ese episodio agudo. ¿Y cómo lo prevenimos? Actuando sobre cómo van a estar esas menstruaciones a futuro. Eso lo podemos usar utilizando anticoncepción hormonal combinada o solo progestinas y los dispositivos intrauterinos liberadores de hormonas. El implante subdérmico lo pongo con interrogación porque sabemos que en la población adolescente el implante subdérmico, si bien es el método de planificación más seguro, tenemos un alto índice de pacientes que presentan sangrados intermenstruales o spotting y tienden a abandonar el método, no solamente por ser un método que les causa alteración en su calidad de vida, sino porque no favorece al tratamiento de una paciente que tiene un trastorno menstrual. El sistema liberador de levonorgestrel ha reportado una mejoría del sangrado mucho mayor que el uso de los anticonceptivos hormonales combinados y esto es sostenible en el tiempo. Y además, cuando pasamos más tiempo del sangrado, vemos que la anticoncepción hormonal combinada, en esa tablita pequeña que está ahí, tiene la necesidad de a veces asociarle otro método de coadyuvante para corregir el sangrado uterino menstrual abundante. En cambio, las usuarias de los sistemas liberadores de levonorgestrel no requieren otro método que lo coadyuve. Acá para comparar cómo le va a la anticoncepción hormonal combinada con los diferentes métodos y vemos que definitivamente en Cochrane los sistemas liberadores de levonorgestrel son superiores y en algunos otros metaanálisis el resultado del control del sangrado con anticonceptivos hormonales combinados y el sistema liberador de levonorgestrel se pueden equiparar. Entonces, en las conclusiones tenemos que los médicos y demás personal clínico que trabaja con niños deben educar a las niñas y sus cuidadores sobre los diferentes aspectos de su primera menstruación y enseñarles qué esperar el primer año. Reconocer qué es normal y qué no lo es fundamental para reconocer tempranamente condiciones patológicas. En toda niña que tiene un sangrado pesado y prolongado desde la menarquia, se debe hacer un test para evaluar un posible trastorno hematológico. Dado el impacto que tiene el sangrado uterino normal sobre la calidad de vida de las adolescentes, es vital el acompañamiento de hematología en los diagnósticos y manejos. Educación y tratamiento médico constituyen la primera línea en el abordaje del sangrado uterino anormal en las adolescentes. Y este es nuestro bello hospital. Gracias.